Capítulo 7. 3 días más tarde, Deb tenía la respuesta a su pregunta. Hemos vuelto a revisarlo con nuestra fuente, le dijo Dorian sobre el panel de comunicaciones. Ella aparece oficialmente como fallecida. Ming tuvo que haberla llevado fuera de antemano. A menos que tu grupo de inteligencia diga lo contrario. No, con Ekaterina Katia. Corrigió Deb automáticamente. Correcto. El centinela dio una sola aguda inclinación de cabeza. Bueno, con Katia, él realmente ha limpiado sus huellas. Al parecer, no hay ni un susurro de que ella sobreviviera a la explosión. Ashaya está empezando a pensar que la amnesia podría ser un efecto secundario de un bloque psíquico de algún tipo, algo que le impide traicionarse a sí misma en la red. Estamos trabajando en eso. Los olvidados habían cambiado a lo largo de los años, pero todavía tenían telépatas entre ellos, los que podrían trabajar con la mente envuelta en una prisión mental. Deb conocía la dolorosa certeza de eso demasiado bien. Si necesitas a cualquiera de nosotros, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra. Sascha, Fai, Shaya, dijo Dorian, nombrando 3 de los poderosos sí de su grupo. Están dispuestas a dejar todo para ayudar a Katia. Hasta que sepamos lo peligrosa que es, no puedo correr ese riesgo, respondió Deb. Shine podría ser el principal objetivo, pero si conozco al consejo, van a aprovechar la oportunidad para hacer daño a cualquiera que pueda. Darth River es una espina real en su costado. Todo esto era cierto, pero había otra verdad. Al pedirle acabar con su vida, Katia había puesto esa vida en sus manos, y él no permitiría que nadie interfiriera. Te dejaré saber si nos encontramos con alguien más. Deb acababa de colgar cuando Glenn le acompañó hasta la planta médica. Está lista para ser dada de alta, le dijo el doctor a Deb tan pronto como llegó. Le he dado varios frascos de suplementos. Combínalos con una dieta constante y debería recuperarse con bastante rapidez. Los hombros de Deb se tensaron mientras recordaba con exactitud lo mal que había sido tratada, pero se obligó a centrarse en el tema en cuestión. ¿Algunas indicaciones de sus habilidades? De acuerdo con las pruebas que he realizado, ella tiene un nivel medio en términos de fuerza. Aunque no te puedo decir qué tipo de habilidad tiene, lo que puedo afirmar es que no parece estar accediendo a ella en este momento, lo que reducía el nivel de amenaza, pero tenemos que mantenerla cerca, hasta averiguar por qué fue enviada. No puedo justificar el retenerlo aquí. El conjunto del rostro juvenil de Glenn, junto con obstinadas líneas, podría haber sorprendido a muchos. Ay, está bien. Clínicamente lo suficiente, pero necesita la luz del sol, el aire fresco. No puedo dejarla libre, Glenn. Ya lo sabes. Sí, lo hacía sentir como un hijo de puta, pero su capacidad de ser un hijo de puta fue el por qué había sido elegido como director. El temple era su regalo, y tal vez su maldición, pero esa creciente capa metálica de hielo significaba que no dudaba en hacer lo que tenía que hacer. El médico se pellizcó la nariz. Ay, el juramento hipocrático no distingue entre amigo y enemigo. Lo sé, es por eso que me tienes. Apretando el hombro del otro hombre, se volvió hacia la habitación de Katia. Deb. La expresión de Glenn se turbó cuando Deb le devolvió la mirada. No puedes seguir siendo responsable de todas las decisiones difíciles. Hice esa elección cuando tomé el trabajo. O tal vez lo había hecho décadas atrás. El día en que los policías lo encontraron tirado medio roto en la esquina de la habitación de sus padres. Ese fue el día en que por primera vez había sentido el metal, comenzado primero a sentir la fría inteligencia de las máquinas a su alrededor. Glenn negó con la cabeza. No tienes que ser tú. Shine cuenta con un consejo. Sí, lo hacía. Y esa junta estaba hecha ahora por hombres y mujeres que no se limitarían a mirar lejos cuando la vida se convirtiera en demasiado dura, demasiado incómoda. Pero un buen líder no le pide a sus tropas hacer algo que él no puede. Desplazándose sobre sus talones, dijo: Vete a casa, Glenn. Duerme un poco. No hasta que sepa lo que vas a hacer con ella.
Fue entonces cuando Dev se dio cuenta de que Glenn no confiaba en él, para no herir a la mujer que, por su sola existencia, su supervivencia, alcanzaba algunas partes de él que preferiría dejar en la oscuridad. Fue un golpe, y eso demostró lo mucho que había cambiado del hombre al que Glenn había llamado primer amigo. No he ido tan lejos todavía, dijo en voz baja. No, todavía no. El médico se hizo eco mientras Dev cruzaba la puerta de entrada a la habitación de Katia. La encontró sentada en la cama, vestida con un nuevo par de pantalones de mezclilla y una camiseta blanca, con una pesada sudadera gris echada por encima. Su pelo hasta los hombros estaba recogido en una apretada trenza francesa y había fuera de la caja unas zapatillas blancas de deporte a sus pies. Sus labios se levantaron en una sonrisa tentativa cuando lo vio. Hola. Y así de rápido, el metal amenazó con retirarse para dejarlo bien abierto al sentido protector impetuoso que se estrelló contra su piel con una fuerza brutal. ¿Dónde están tus botas? ¿Tu abrigo? Le preguntó, y las palabras eran duras. Aquí. Con la sonrisa desvanecida, ella le dio unas palmaditas posesivas a una mochila de lona de color caqui con una mano en silencio posesivo. Gracias por la ropa. Y las otras cosas. Maggie las compró. Él hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta cuando al llegar a su bolsa. Vamos, te vas de este lugar. Tiró la bolsa hacia él. ¿A dónde me vas a llevar? El más fino hilo de acero. Sin sorpresa dejó caer la mano. Por ahora a mi casa en Vermont. ¿Qué hay de tu trabajo? Él miró a la cara que le enfrentaba, todavía pálida, barajando si la pregunta era simple curiosidad o algo mucho más siniestro. Sin embargo, la respuesta no era precisamente un secreto de Estado. Puedo hacerme cargo de forma remota. Su equipo era sólido, acostumbrado a trabajar con él independientemente de su ubicación. Si es necesario, puedo trasladarme. Shine tenía acceso a varias choppers, pero Dev prefería conducir la mayor parte del tiempo. El viaje duró menos de 3 horas en un vehículo de alta velocidad, y eso le dio tiempo para pensar libre de distracciones. ¿Por qué? Los ojos de Katia eran claros como el cristal, como los conocía, marrón, verde, amarillo, colores perfectamente definidos. ¿Por qué no me dejas simplemente con alguien más? Porque desconozco el tipo de amenaza que eres, respondió él, y era verdad. Elia no tenía ninguna necesidad de saber acerca de las complejas y no deseadas emociones que despertaba, los recuerdos enterrados que desenterraba. Te quedarás conmigo hasta que yo pueda averiguar qué hacer contigo. Podrías dejarme ir. Sus dedos se cerraron en la parte superior de la lona. No es posible. Así que estoy prisionero otra vez. El punto golpeó duro, punzante en el núcleo del honor que de alguna manera había logrado conservar. Se preguntaba si todavía estaría allí después de que esto acabara. No, tú eres el enemigo. Esta vez, tomó la mochila sin esperar su consentimiento. Katia vio la ancha espalda de Dev retirarse y se obligó a bajarse de la cama. Por primera vez desde que había despertado en este lugar, ella no sentía miedo, ni terror, ni preocupación. En su lugar, algo quemaba en ella, una cosa caliente y brusca y violenta. Muévete. Fue una orden desde la puerta. Esa nueva emoción en bruto se encendió tan alta que tuvo que luchar para encontrar su voz. ¿Vamos en el tren? No, conduciré. Se acercó a él, caminando junto a él por el pasillo, consciente de que estaba manteniendo su paso corto para dar cabida al de ella. Su gran cuerpo se movía con una soltura que le dijo que nunca sería capaz de actuar con suficiente rapidez como para escapar de él. Sin embargo, un pulso de excitación burbujeó a través de ella, iluminando su mente. El coche, pensó. Tenía que ver con el coche. Si tuviera el coche, podría encontrar
Otra pantalla en negro. Su memoria corta estaba como si fuera un papel de comunicación mal sintonizado. Sus uñas se clavaron en la carne blanda de las palmas de sus manos con tanta fuerza que sintió romperse la piel. Relajando los dedos con esfuerzo, alzó la mano para mirar una palma. Era suya, lo sabía. Estas líneas de vida eran suyas. Pero había otras líneas, delgadas líneas blancas que se entrecruzaban sin interrupción en la piel, excepto las mediaslunas de color rojo sangre que acababa de hacerse. ¿Cómo había recibido esas líneas? La cabeza comenzó a latir con fuerza en un golpe sordo y pesado. Se quedó mirando, decidida a adivinar la verdad, sin importar cuán desagradable fuera. Calientes dedos masculinos se apoderaron de su mano. Asustada, levantó bruscamente la cabeza para ver el ceño fruncido de Deb. No lo fuerces, le ordenó, apretando los dedos. Glenn dijo que los recuerdos volverán cuando llegue el momento. No sacó su mano de la de él, a pesar del caos violento de sus emociones. Cuando la tocaba, ella se sentía real, un ser vivo en lugar de un fantasma. No puede evitarlo. Odio no saber quién soy. Odio, una palabra fuerte. La condujo a través de un par de puertas automáticas de cristal. ¿Sientes las emociones fácilmente? Sí. Elia tragó cuando se detuvo enfrente del ascensor. No es mucho lo que mi mente puede recoger. Después de eso, se rompen, retomando el camino del acondicionamiento con ello. Las puertas del ascensor se abrieron y Deb tiró de ella hacia el interior. Dio un paso a través del umbral antes de congelarse. Su aliento se atascó en su garganta. Su columna vertebral se puso tan rígida que literalmente no podía moverse. La mano de Deb se flexionó alrededor de la suya y mientras ella estaba aterrada, tiró de Elia hacia adentro. Él era tan grande, mucho más fuerte, nunca sería capaz de detenerlo. El miedo formó un puño en su garganta, bloqueando sus vías respiratorias. Luego, él dejó caer su mano para envolver un brazo por su cintura, llevándola de ida y vuelta por los pasillos. No tienes que ir allí. Una palma de la mano ahuecaba la parte posterior de su cabeza mientras hablaba con una voz áspera como la lija. Y sin embargo esperaba. Todo su cuerpo empezó a temblar, el terror transmutando en una especie de doloroso alivio. No se detuvo a pensar. Elia enterró el rostro en su pecho, sus brazos cerrándose en torno a él. Una palabra áspera. El ruido de la lona contra el suelo. Luego, sus brazos la envolvieron estrujándola con fuerza. Elia quería más. Quería quitarle la piel y tocar el latido de su corazón. Convencerse de que él existía, que ella existía. En el fondo, estaba tan asustada de que todo esto fuera una fantasía inducida por la locura, de que su mente tratara de llegar a algo para llenar el vacío sin fin. Shh. Hablando suavemente contra su oído, el caliente pincel de su aliento, otra ancla táctil. Atreviéndose a mover su mano, colocó sus dedos contra el lado de su cuello, sintiendo su pulso fuerte y firme en contra de sus dedos. Real, tan real. No puede estar en una caja de nuevo. Lo último era un susurro, como si ella capturase una brizna de memoria. No había luz, ni sonido, ni tacto, ni red. ¿Cómo podía haber tanto dolor en la nada? Pero lo había. Insoportable, agonizante, implacable dolor. Dolor por el que había pasado de ser un ser sensible a algo más bajo que un animal. Era como si yo no existiera. Deb permaneció inmóvil bajo el tacto vacilante de Katia. Lo que estaba describiendo era una de las formas más crueles de tortura conocidas por el hombre. Una que no dejaba marcas, pero que destruía a la víctima desde el interior. La privación sensorial, dejando solo su capacidad de pensar sin realimentar lo suficiente a un ser vivo, y su mente comenzaría a romperse, encerrándose en sí mismo.
tan profundo que muchos de ellos nunca volvían a salir. Y para un sí, que había sido cortado de la red, él bloqueó la ola de piedad antes de que pudiera levantarse, debido a que la privación sensorial no era solo hacer daño a la víctima hasta que esa persona se hiciera añicos. Podría ser utilizado para un propósito mucho más grave, romper a una persona y luego reconstruirle de nuevo de acuerdo a las necesidades del torturador. Katia podría ser precisamente lo que temía, una creación de Ming. Las contusiones, los rasguños, el hambre, en su mayor parte, tenía toda la probabilidad de haber sido algún tipo de imagen calculada, con la intención de hacerla parecer débil, para despertar piedad e instinto protector. Incluso la comprensión de la verdad era desoladora. No podía dejarla ir, no cuando todavía se estremecía al recordar esa imagen insoportablemente delgada. Si él la apretaba demasiado, pensó, podría romperla. Los huesos de los sí ya eran más frágiles que los de los humanos, y sobre todo, ella había estado muerta de hambre. Solo porque era una imagen creada, no significaba que no había sentido cada golpe, cada patada, cada hora del hambre. Él hizo un esfuerzo consciente para aflojar su control, pero en el instante en que lo hizo, ella empezó a temblar con tanta fuerza que pensó se rompería de adentro hacia afuera. Aplastándola más cerca, él movió su mano hasta ponerla debajo de su trenza, en la suave piel de su nuca. Esa delicada piel se sentía herida bajo su toque mucho más duro, pero ella se calmó ante el contacto, así que la sostuvo de esa manera, murmurando palabras sin garantías, mientras sus dedos la acariciaban por encima de su pulso, mientras todo su cuerpo se fundía en él. Le llevó 10 minutos dejar de temblar. La mano en el cuello se deslizó hasta detenerse en el nudo de la corbata. Él contuvo el aliento mientras sus pestañas se levantaban para revelar los ojos llenos no con el miedo que había esperado, sino con una calma casi imposible. Yo sobreviví a eso. Tengo que ser más fuerte de lo que pienso. Sabía que era un paso peligroso en territorio enemigo, pero no pude evitar el orgullo que sentía por ella. Se trataba de una oleada de emoción primitiva en su ferocidad. Sí, sí. Empujando su pecho, ella salió de sus brazos. Sabes, a veces recuerdo ser perseguida por una pantera. El cambio de tema le bloqueó por un segundo. Entonces comprendió. ¿Quieres saber si podría haber sucedido? Todavía podía sentir la huella de su cuerpo contra el suyo, una marca reservada que le inquietaba hasta el nivel más profundo. Si se puede. Necesito saber si puedo confiar en las cosas que hay en mi cabeza. Se frotó las manos por los vaqueros. Es un recuerdo extraño. Tal vez todo lo que recuerdo es una fantasía. Deb no pensaba así. Él conocía un cambiaformas pantera, pero ¿por qué diablos Lucas Hunter, alfa de los Dark River, iba a estar persiguiendo a Katia en su forma animal? ¿Crees que puedes con las escaleras? Una pausa. Creo que sí. Siempre hay una salida para las escaleras. Eso le dijo más acerca de su cautiverio que cualquier otra cosa, con los músculos tensos con una rabia que no tenía salida. Se inclinó para recoger su bolsa y luego, en un acto que nunca había esperado que ligara tan fácilmente, le cogió una mano. Elia la cogió a su vez, sin actuar como la sí que él sabía que ella era. La raza del silencio no tocaba, no si podía evitarlo. Decían que el contacto táctil era una pendiente resbaladiza, que podría conducir a la sensualidad en otras áreas de la vida. Pero Katia abiertamente anhelaba contacto. No había luz, ni sonido, ni tacto, ni red. Apretando sus dedos sobre el ya conocido calor de los de ella, le abrió la puerta de la escalera hasta que ella asintió diciendo que estaría bien. Y aunque ella le tomó la mano con tanta fuerza que podía ver cada uno de sus tendones, no se detuvo ni una vez en el camino. No estaba seguro de que aún respiraba.
hasta que salió al espacioso vestíbulo. Su grito de asombro al ver los arcos elevados del atrio le hizo apreciar la belleza del edificio de nuevo. Era un inteligente diseño. La planta baja tenía más metros cuadrados que la torre de oficinas con paneles solares que estaban por encima de él. El arquitecto había utilizado el inmueble extra para llevar luz a los arcos de cristal del vestíbulo. Los arcos de cristal curvado abarcaban tanto la entrada como la gran isla encargada para los recepcionistas, como parte de la calificación ecológica del edificio. Zonas verdes llenaban ese cristal, sanas y exuberantes, por debajo de una segunda capa protectora de vidrio. El resultado final era que en un día despejado como hoy, caminando por el hall, sentías como si cruzaras un claro sol moteado. Sin embargo, el arquitecto había ido aún más lejos. Un sistema de posicionamiento inteligente de vidrio y espejos hacía un uso óptimo de la luz natural. El ingenio no solo minimizó el uso de la luz artificial durante el día, dejando a Shine más energía solar para vender a la red de la ciudad, bañando toda la zona en un resplandor dorado. Ese resplandor iluminó el rostro de Katia, acariciando la belleza traslúcida de su piel mientras miraba embelesada. ¡Hay tanta luz! Alargó la mano como si fuera a tocarla. Es tan brillante. Mientras la miraba, sus intestinos se tensaron con una rabia que no tenía nada que ver con el ser un enemigo, y sí todo lo relacionado con el mal que la había atrapado en la oscuridad. Nadie tenía el derecho a tratar a un ser vivo de esa manera. Nadie. Sin embargo, sabía que cada vez que conectaba con el metal, y ahora con las máquinas, daba otro paso hacia el tipo de mentalidad en la que las emociones daban luz verde a la tortura del peor tipo. La última vez que su bisabuela Maya lo había visto, ella juntó las manos y le rogó, le suplicó que se protegiese para seguir siendo humano. Pero así como unos empáticos no podían dejar de sentir emociones, Dev no podía dejar de sentir el metal a su alrededor. Los metales eran su escudo. Y si ese escudo fue robando su humanidad, era un precio que estaba dispuesto a pagar para proteger a su pueblo. Su mirada se posó sobre Katia entonces, y algo en él se rebeló contra lo que había sido siempre una aceptación absoluta. Su rostro se levantó hacia la luz. Sus manos colgaban libremente por sus lados. Simple placer impregnaba cada centímetro de ella hasta que estuvo tentado de alcanzarla y tocarla para ver si podía absorber la energía y su alegría en sí mismo. Peligrosa, pensó. Era peligrosa en muchos sentidos.